reinas para siempre, siempre. Y al que está sentado en un trono, y Jesús, y ángeles se postrarán. Los 24 ancianos ya listo están. Tu pueblo hoy deseoso que vengas ya. Jesús, a la puerta estás y ángeles se postrarán. Los 24 ancianos ya listo está. Tu pueblo hoy deseoso que vengas ya. Jesús, a la puerta está. Bendiciones, les saluda la pastora Magali de Embajada del Cielo. Es un honor para mí en este hermoso día de un episodio más de Anhelos del Corazón. En este programa tan especial cuento con la bendición de tener hoy con nosotros al apóstol Carlos Barranco de la Iglesia Atrios de Dios desde República Dominicana. Así que, apóstol, gracias por la bendición de permitirme realizarle esta entrevista y ser parte de este programa que nació en el corazón de Dios. Para iniciar queremos presentarlo en las manos de Dios y que Él sea quien nos guíe conforme nos adentre en el tema. Amén. Amén. Así que quisiera invitarle a que también se disponga usted, que está desde su hogar, su trabajo, donde quiera que se encuentre, para presentar este tiempo de edificación de la palabra y de deleite en la presencia de Dios. Padre, te damos toda la gloria, Señor, en este hermoso día, por permitirnos, Señor, primeramente seguir con un día más de tu misericordia. Y te presentamos, Señor, como tú lo has puesto este programa, conforme dice tu palabra, que nos deleitemos más en tu presencia y tú cumplirás los anhelos del corazón. Te pedimos que así como tú, Señor, nos guías en todo lo que hacemos, queremos glorificarte a ti por medio de la vida del apóstol y que este programa, Señor, alcance a tantas personas que necesitan una palabra, un aliento, Señor, para poder creer, aún que tú tienes el control sobre cada uno de los propósitos que están por cumplirse. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, apóstol, como le decía, este programa nació con el objetivo de que las personas puedan sacar tiempo, entender de que muchas personas tienen anhelos en sus corazones, pero quieren que se cumpla sin deleitarse en su presencia, sin sacar tiempo en la palabra y sin tener un tiempo de relación más profunda con el Espíritu Santo. Entonces, el programa nació con el objetivo de que cada vez que las personas lo vean, puedan no solo sacarlo como un tiempo devocional, sino también un tiempo que edifique la vida de cada hombre y mujer, y aprendan que el tiempo que se requiere para tener deleite de la presencia no es de minutos, es algo más profundo, más allá. Así que para nosotros, bueno, primeramente para mi persona es un honor
el tenerlo en este programa, y ha sido de mucha bendición para nuestra congregación. Sé cuánto ha edificado sus mensajes para nosotros, pero queremos conocerlo un poco más de manera íntima. El hombre de Dios detrás del micrófono, detrás del altar, y conocer un poco más acerca de su vida personal. Entonces, brevemente quisiera que nos pudiera compartir y llevarnos al momento en el que, cuando usted mira hacia atrás, apóstol, ¿cuál fue el anhelo más profundo que Dios puso en su corazón cuando inició su llamado? Bueno, yo puedo decir o testificar que Dios venía tratando conmigo desde hacía ya un tiempo para que yo le buscara. Aunque yo no entendía el idioma de Dios, porque Dios escribe con letras torcidas, pero en línea recta. Él sabe lo que está escribiendo, aunque no lo entendamos nosotros. Y Dios puso en mi camino un varón, un siervo de Él, que había pasado por una experiencia fuerte, y esa experiencia lo había llevado a él a descarriarse. Con el tiempo, él vuelve al Evangelio. Nos conocimos en el empleo que teníamos ambos, trabajábamos en el mismo lugar. Y yo le caí en gracia. Y entonces él llevaba su Biblia, y en el tiempo de descanso que nos daban, él me leía historias bíblicas. Pero esas historias, él no las leía como para contarlas, él las dramatizaba. Entonces, al dramatizar esas historias, él no sabía lo que estaba haciendo. Dios sí sabía lo que estaba haciendo en mi vida, porque se despertó en mí un anhelo muy profundo de conocer ese Dios que trataba con esos hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y dentro de las conversaciones que teníamos, él llegó a darme testimonio de lo que ocurría en su congregación. Cuando la congregación se ponía a una y adoraba a Dios, cómo se manifestaba el Espíritu Santo en su congregación. Yo no sabía, no había escuchado, no había oído nunca hablar de que el Espíritu Santo se manifestaba. Y se fue despertando en mi interior ese anhelo tan profundo de relacionarme con el Espíritu Santo, como él me decía que ellos se relacionaban. Pero yo seguía sin dar el paso que tenía que dar. Yo pensé que con solo escuchar era suficiente. Hasta que el Señor me sacudió una noche, una madrugada. Le voy a decir que voluntariamente yo comencé a servirle al Señor, voluntariamente. Después que un ángel se apareció en mi habitación. Yo no era creyente, pero el ángel llegó a mi habitación. Sin necesidad de ir a una iglesia. No había ido a iglesia, no. El ángel llega a mi habitación con un mensaje de Dios, un mensaje del trono. Y me dice: yo he venido en el nombre de Jehová a darte un mensaje, pero tú decides. Y me muestra un ataúd. Y me muestra mi vida, yo moviéndome. Me dice: escoge una de las dos. O muere o le sirve a Dios. Voluntariamente yo dije: le sirvo a Dios. Wow. Bajo una amenaza, le sirvo a Dios. Y al otro día, era sábado, no me tocaba trabajar, y yo salí bien tempranito a buscar qué iglesia estaba abierta para yo entregar mi vida a Cristo. Desde el día 1. Ese fue mi primer día. Pero el anhelo mío
vuelvo a repetir, era conocer el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo en mi vida. Sí. Entonces, la iglesia estaba cerrada, sábado, pero conseguí un pastor que oró por mi vida. Él quiso predicarme y yo le dije, no, yo no vine a que usted me predique, yo vine a que usted ore por mí nada más, porque ya yo estoy predicado. Demasiado. Y amenazado. Bueno, me convierto al Señor. El hermano me explicó, el que me leía las historias, lo que ellos hacían. Retiros de oración, silicio en su casa, ayunos, vigilia, lectura de la palabra. O sea, él me enseñó lo que era tener una intimidad con Dios. Porque para conseguir lo espiritual hay que entrar en la intimidad con el Señor. Y yo entré en ese proceso de intimidad desde mi primer día con el Señor. Yo me tiré en silicio a dormir en el piso sola como una frazada. Amanecer de rodillas, orando. Y Dios comenzó a ver lo que había en mí, porque el afán, el anhelo. Porque muchas veces hay gente que tiene anhelo pero está apagado. Dios mío. Y otro anhelo tan atrasado. Pero yo aceleré mi anhelo. Entonces, cuando usted acelera lo que usted anhela, lo que usted quiere, lo que usted busca, usted pone el acelerador espiritual en eso. Usted lo consigue. Usted lo logra, usted lo alcanza. Usted lo recibe. Y teniendo 19 días de convertido al Señor, en una oración que estaba con el pastor, porque yo me iba a orar con el pastor en la tarde, orábamos a las 3 de la tarde, vino el Espíritu Santo para dar cumplimiento al anhelo que yo tenía de tener una experiencia con Él. Y entonces recorre toda mi vida. Eso fue una experiencia única, porque yo nunca había vivido eso. El descenso del Espíritu Santo sobre mi cuerpo. El fuego, la unción, el poder, el gozo, la alegría, el fluir. Cuántas cosas comenzaron a moverse en mi vida. Y eso provoca que yo comience a hablar en lenguas extrañas. Sin saber qué era. Entonces, cuando usted anhela entrar en los secretos de Dios, conocer los secretos de Dios, usted entra, o Dios le permite entrar en una dimensión diferente a la que entran los demás, porque hay mucha gente sentada en las congregaciones, y digo gente, no cristiana, gente que no están buscando nada, no anhelan nada, pasar el tiempo. Sí. Algunos llegaron a la congregación por miedo a que viene juicio, porque están pasando pruebas, están pasando problemas, están pasando dificultades. Pero imagínese un cristiano que anhela algo superior a lo que él ha visto, a lo que él ha vivido, a lo que él ha escuchado. Porque yo había escuchado que el Espíritu Santo se manifestaba, pero yo decía, yo quiero más de eso, yo quiero más de solo ver una manifestación. Yo quiero conocer el Espíritu Santo. Saber dónde mora. Y déjeme decirle que ya yo tengo 55 años sirviéndole al Señor, y el año pasado fue que me reveló el Señor dónde mora el Espíritu Santo, dónde tiene su morada. El mismo Señor Jesucristo me lo enseñó y dice, esa es la morada del Espíritu Santo. Y la morada del Espíritu Santo es en el árbol de la vida. Sí. Esa era la morada del Espíritu Santo, el árbol de la vida. Qué impactante. Sí. Con razón estaba prohibido. Sí. Lo que no le permitieron a Adán llegar ahí, a donde estaba la morada del Espíritu Santo, que era la parte en el tabernáculo. Eso era el lugar santo, ahí era la morada del Espíritu Santo. Porque la morada de gloria era el lugar santísimo. Pero la morada del Espíritu Santo es el lugar santo, porque ahí se ministraba
los 7 espíritus del candelero. Se ministraba el pan de presencia y se ministraba la adoración. Qué impactante y qué impresionante, apóstol, porque cómo hacerle ver a las personas también que a través de un hombre que quiso romper el paradigma de que debía ser solo, no solo en la iglesia, el hecho de darle testimonio a usted en esos tiempos que tenían de refrigerio, de descanso, y usted no tuvo que poner, pisar ninguna iglesia, y cuánta gente calla, no da testimonio, no habla de Cristo, y se cumplió lo que está en la palabra. Usted se deleitó en la presencia cada vez que escuchaba esas enseñanzas, y así Dios cumplió el anhelo. Entonces, qué bueno escuchar que hoy vemos el fruto de un hombre que quiso hablar de Cristo fuera de las 4 paredes de un templo, y entendí que era en su tiempo de trabajo, ¿verdad? Bueno, si hay algún hombre o mujer de Dios que me escucha, debe hacerle ver que cuidado, y puede usted estarle predicando en su trabajo al próximo hombre o mujer de Dios que pueda él usar para su gloria. Así que qué hermoso saber que fue a través de alguien que no quiso solamente quedarse en la iglesia, sino dar testimonio y dar fe de que hay un Dios vivo, y la manera en la que se lo hizo saber a usted. Porque si le hubiera llegado tal vez, como decía usted, predicándole, pudo haber sido rechazado, pero contarlo como una historia, contarlo como un Dios que debe ser conocido por otros. Y bueno, gracias por compartirlo. Me impacta mucho cómo Dios lo hizo de una amenaza, pero positiva. También es importante, sabemos que esa relación fue creciendo en aumento, y bueno, ya han pasado mucho tiempo con el Señor, pero qué anhelo este fue el primero para su llamado. Durante la relación que usted tuvo con el Señor, ¿hubo algún anhelo que usted creyó que iba a ser imposible y aún así Dios cumplió? Mire, dentro de las cosas que me enseñó ese hermano, esos secretos espirituales, Sí. los sacó de la iglesia para compartirlo conmigo, porque hay gente que no saca a Cristo de la iglesia, y hay que sacar a Cristo de la iglesia. Ay, amén. Para mostrárselo a los que no conocen a Cristo, cómo es Cristo en realidad, qué es lo que pasa, qué ocurre cuando usted se relaciona con Él. Entonces, Él me enseñó a creer en Dios, a pedir y a esperar en Dios. Que resulta que ya yo tengo mi primer anhelo cumplido, que el Espíritu Santo me llenara. Me llenó de su poder, de su gracia. Pero estaba ocurriendo algo ahora. Voy a hablar como padre, como esposo. Teníamos un problema mi esposa y yo. Mire, yo me convertí la tercera o cuarta semana después que me convertí, después que me casé, me convertí al Señor. Y mi esposa se convirtió la semana siguiente. Estamos hablando de que pasó un mes de casado, yo me convierto y ella también se convierte. Yo comienzo a experimentar muchas manifestaciones de Dios. Comienzo a recibir mensajes del Señor. Imagínense que mi primer mensaje, el Señor me permitió que lo predicara teniendo 3 meses de convertido. Yo ni siquiera estaba bautizado en agua. Wow. Y tenía la promesa del Espíritu Santo. Sí. Y fue una experiencia esa maravillosa, porque a la iglesia donde el Señor me envió a testificar fue a la iglesia precisamente del hermano que me predicó. Yo quería ir a esa iglesia, anhelaba ir a esa iglesia, porque la forma en que me hablaba del Espíritu Santo.
Y le pedí en oración al Señor que me permitiera un día visitar la iglesia. Entonces, una noche, una madrugada, me dice, ¿tú quieres ir a la iglesia? Tú vas a llevarle un mensaje. Y yo le digo en el sueño, Señor, pero yo no estoy bautizado en agua. Y le estoy hablando del año 1972. La doctrina era muy fuerte en ese tiempo. Era un pecado ir a una plaza pública a caminar para los pentecostales. Eso era un pecado. Y ver televisión, eso era otro pecado. Sí, Había una cantidad de cosas que eran pecado, que uno estaba restringido a muchas cosas. Y el Señor me dice que vaya. Y cuando yo le digo, Señor, pero yo no estoy bautizado, dice, soy yo que te estoy enviando. ¿Ve? No me van a dar oportunidad, ve que soy yo que te estoy enviando. Sí, porque pedían que fuera. Entonces yo lleno de gozo, voy donde mi pastor, le digo, pastor, Dios me habló que vaya a la iglesia del hermano que me predicó, que me va a dar un mensaje para que yo se lo predique. El pastor se enojó. Y lo primero que me dijo, usted no está en capacidad todavía de ir a ninguna iglesia. Usted no está bautizado. Además yo soy su pastor, usted tiene que someterse a mí. Y bueno, me dijo tantas cosas que me quitó el gozo, me afligió. Y yo salí con la cabeza para abajo reprendido por el pastor a mi casa. Vivíamos enfrente a mi casa. La iglesia estaba en mi casa porque no tenía local. Yo facilité la mitad de mi casa para que ahí tuviera la iglesia. Y voy allá, como la iglesia estaba en mi casa, cogí un banco, porque teníamos banco. Y me pongo ahí a orar y le doy gracias a Dios. Bueno, Señor, tú me dijiste algo, pero el pastor dice que no. Esa noche me visita el Señor. Tengo 3 meses y Él viene a mi casa y me dice, ¿a dónde yo te envié? Y yo le dije, a la iglesia del hermano que me predicó. Dice, ¿por qué tú no fuiste? Digo, porque el pastor me lo prohibió. Dice, ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué es mejor, obedecer al pastor o a mí? Le digo, obedecerte a ti. Dice, pues ve. Al otro día tomé mi Biblia, salí para la iglesia y no le dije nada al pastor. Cuando llego a la iglesia, ¿qué me encuentro ahí? En la iglesia, que el pastor trabajaba conmigo y sabía que yo era un nuevo creyente y que un miembro de su congregación me había predicado. Entonces me dice, ¿y a qué se debe su visita? Hermano, digo, Dios me dio un mensaje para la iglesia, me dijo que viniera. ¿Sabe lo que me dijo? Usted no puede predicar porque usted no está bautizado, usted no puede. Yo le dije, bueno, el Señor fue el que me dijo y yo vine. Me sentaron en la banca de adelante. Él dice, vamos a buscar el libro de doctrina. Anunció que yo estaba ahí de visita y un hermano nuevo convertido. Nadie te llevó el libro de doctrina. El pastor se quedó. Dice, bueno, pues vamos a dar un estudio de la Biblia. Y cuando el pastor abre la Biblia, estaba en blanco. No había letra en su Biblia. Se asustó el pastor. Entró en temor, se aterrorizó. Dijo, aquí hay algo sobrenatural. Porque ¿cómo es que en mi Biblia no aparece la palabra? Y si este varón llegó nuevo y dice que Dios lo mandó con un mensaje, dice, yo voy a romper las reglas, aunque me llame la atención porque parece que es verdad lo que está diciendo el hermano. Yo sé que él no tiene un mensaje largo ni profundo porque es un nuevo convertido, pero vamos a ver qué mensaje fue que Jehová mandó, vamos a oír lo que Jehová mandó con él. Pero oiga lo siguiente, Dios no me había dado ningún mensaje. Oh. Sí, nada más le tenía una instrucción, ¿sí? Él me dijo que me iba a dar el mensaje y yo obedecí. Cuando me dan la oportunidad, me ponen en el antepúlpito, adelante, porque era un pecado subirme allá arriba. Es cierto, es cierto. Bueno, Para no sentirse tan mal. sí, como quien dice, de un testimonio, diga algo. Ajá. Cuando yo me levanto ahí, estoy asustado porque yo no sé qué voy a hablar, Dios no me ha dado ninguna palabra. Pero entonces oigo un susurro en mi oído derecho que me dice, dile a la congregación que se pongan de pie, que cierren la puerta, porque el pueblo va a correr a lo que va a pasar hoy. Dile que cierren la puerta y las ventanas.
cerraron la puerta y la ventana. Dice, dile ahora que hagan un círculo y se tomen de mano. Hagan un círculo y se tomen de mano. Cuando la última persona tomó la mano de la otra persona, cayó una gloria tan grande en esa iglesia que los hermanos comenzaron a danzar. Gente que no habían recibido la promesa del Espíritu Santo comenzaron a recibirla. Yo no he dicho nada, no he hecho nada, todo lo está haciendo el Espíritu Santo. Porque yo anhelaba ir a esa iglesia y ver la manifestación del Espíritu Santo que yo decía, que yo no lo veía en mi iglesia. Cuando yo vi lo que estaba pasando, yo no sabía qué hacer. Si tirarme al piso a gritar, si comenzar a gritar en alta voz. Pero el alboroto que se formó ahí hizo que los vecinos del lugar comenzaron a correr, a ver lo que estaba pasando en la iglesia, pero las puertas estaban cerradas, todo. Dios no quería espectadores, Dios quería gente que estuviera ahí en adoración. Entonces, después de media hora, esa gente gozándose, yo dije, bueno, ya yo dije lo que Jehová quería que dijera. Ya. El pastor me abrazó, los hermanos me abrazaron. Bueno, pero la cosa no quedó ahí porque en la iglesia siempre hay fariseos. Se levantaron 2 o 3 fariseos y fueron al otro día donde mi pastor a decirle que tenía que corregirme. Bueno, en disciplina me pusieron por eso, pero me gozó. Lo valió. Valió la pena, yo lo recibí con gozo. Bueno, yo seguí relacionándome con Dios, pero mi esposa tenía un problema. No concebía. Mi esposa todavía tiene la matriz doblada. Los médicos, yo la llevé a varios médicos y me dijeron, su esposa nunca va a tener hijos, ustedes no van a tener familia. Mi suegra me decía, ¿cuándo me van a dar un nieto? Denme un nieto. Se tardan en casarse y lo tienen. Pero por mucho esfuerzo, oración que hacíamos, no llegaba. Ahí entra su pregunta. Un anhelo profundo que yo tenía de que Dios hiciera un milagro en mi esposa. Y le hice un pacto con Dios, o le prometí a Dios, que yo iba a dormir una semana sobre mis rodillas si Él abría la matriz de mi esposa. Científicamente ya sabemos que no se podía. Pero yo entro en un desafío, en fe. Y comienzo a amanecer de rodillas, porque yo decía, tú no me puedes dar un ministerio sin una descendencia. Yo necesito una descendencia que venga del cielo, que sigan mi legado espiritual, que sigan mi testimonio y que vivan para ti. Mi esposa se reía, porque ella es así. Como bueno, Sara. Bueno, la cuestión es que cuando ya yo dije que iba a dormir de rodillas, no dije orar. Dije, iba a hacer un sacrificio y le dije, cada vez que me despierte en la noche voy a orar de rodillas. Y así lo hice. A los 5 días, ya al amanecer, a las 5 de la mañana, el techo de nuestra casa era de zinc. Yo veo que se abre el techo de la casa. Estoy en un éxtasis, veo que el techo de la casa se abre. Y entonces veo una conexión de mi casa con el trono. Yo estoy viendo el trono de Dios. Y desde el trono, yo veo que algo sale del trono y viene descendiendo a mi hogar. Y cuando desciende a mi hogar, se para frente a mí un ángel gigante con un niño en las manos. Y me dice, tu oración fue escuchada en el cielo. Y el Padre decidió abrirle el vientre a tu esposa. Ella está embarazada ya. Ella está embarazada ya. Son las 5 de la mañana. El ángel se va y yo despierto a mi esposa. Despiértate, mi amor, que tú estás embarazada. ¿Sabe lo que me dijo? Déjame dormir y tranquila, déjame dormir y ya. Descansar. Una versión actualizada de Sara. Que tú sabes que yo no puedo tener hijos. Tú estás embarazada. Y yo seguí dando gracias. Ella se durmió y yo seguí dando gracias. En la mañana, después que comimos algo, digo, vamos a salir a hacer algo. Y la llevé a una clínica para que me le hicieran la prueba de embarazo. Y le hicieron la prueba y estaba embarazada. Dios respondió ese anhelo profundo de mi corazón.
Y el Señor nos dio 5 hijos. Y no lo respondió solo una vez, lo respondió 5. 5 veces. Sí, de hecho. Y lo maravilloso de eso es que sin mi esposa saber los niños, nosotros tenemos un diccionario bíblico y buscamos los nombres de ellos en el diccionario bíblico. Ah, ok. Y resulta ser que los nombres que el Señor nos dio para cada uno de ellos pertenecen todos a la tribu de Judá. De veras. A la tribu de la alabanza. Y de diferentes tribus, cada uno. Y de la alabanza, qué impresionante. Ahora no, de la tribu de Judá, Okay. Todos 5 nombres. 5 nombres de la tribu de Judá. Muy bien. Y entre ellos, por ejemplo, Oniel, que fue el primero. El Señor nos dio el nombre de Oniel porque según el diccionario decía que ese nombre, Oniel, quiere decir león de Dios. León de Dios, Oniel, el mayor. Oh, wow. Sí, de hecho, bueno, vamos a proyectar la foto de toda la familia porque yo en lo personal tengo el honor de conocer a 3 de los 5 y claramente que no solo Dios cumplió el hecho de tener la descendencia, sino tal cual como usted lo pidió, que fuera un legado impartido. Y bueno, qué impactante porque usted me está diciendo que hoy en día la pastora Ana tiene la matriz volteada. O sea, quiere decir que Dios cada vez que se complacía en darle un bebé, era como solo por hoy te la arreglo y te la vuelvo a dejar. Entonces el poder sobrenatural de Dios, pero a cambio de un sacrificio. Porque el anhelo la gente pretende que ocurra solo porque se lo pida, sin dar yo nada a cambio. Y esa parte, apóstol, qué bueno que usted la recalca, no es que, quiero aclararla, porque no es que ya las personas caigan en decir, si el apóstol le pasó así y yo no estoy viendo mi milagro, no estoy viendo mi anhelo cumplirse, entonces yo voy y hago lo mismo como si fuera una estrategia, como si fuera solamente por esa ocasión. Aclarar. Y que usted lo está haciendo porque es un pacto entre usted y él. Es algo que se revela. No puede ser que yo caiga en decir, bueno, sería como manipular a Dios. Que las personas, lamentablemente, yo le decía a Rode, que es su hija, la gente cambió el yeso por el humano. Entonces la gente está cayendo como en una idolatría de decir, bueno, tipo ritual. Bueno, entonces yo ahora, terminando el programa, voy y me tiro de rodillas y no. O sea, Dios revela a cada uno conforme puede, conforme sabe, porque mi respeto hacia usted no es cualquiera el que pase una semana y qué hermoso Dios que no tuvo que completarla completa los 7 días, pero ahora sí uno paga el voto, porque es un compromiso. Y qué bueno, qué dicha que estamos tocando ese punto, porque en base a eso quería la siguiente pregunta aclarársela. A muchas personas que tienen el anhelo acerca de la sanidad de un familiar más que todo suele pasar cuando las personas, por ejemplo, tengo casos como pastora, me he tocado ver casos donde las personas no les queda resuelto el tema de duelo, de la muerte inesperada de un familiar o la sanidad que no llega, ¿verdad? Que yo tanto que voy, tanto que sirvo, eso es lo que las personas me hacen saber. Bueno, yo miro que usted también, aprovechando que lo tengo acá con nosotros, me gustaría que usted pudiera compartir con las personas que ven el programa, cuando hay un anhelo acerca de, como la pastora Ana, de sanidad, pero no ocurre, indiferentemente del anhelo que sea cualquier enfermedad. Yo sé que usted, Dios lo usa poderosamente en esa área de sanidad, también lo he visto. Admiro mucho cuando usted confronta a las personas y le dice, la vez que usted estuvo en la iglesia y dijo, usted quiere ser sanada, pero debe perdonar. Usted quiere ser sanada, pero hay un dolor en su corazón que no se ha entregado. Ahora, ¿qué le podría usted responder
a las personas que ven el programa de cuál es el motivo por el que muchas veces no ocurre el anhelo de una sanidad. Yo creo que la palabra de Dios dice que todo el que se acerque al altar debe acercarse confiadamente, creyendo que lo que va a hacer va a provocar algo, no lo que va a pedir. Porque ¿a qué va usted al altar? ¿A pedir o a llevar? Wow. La Biblia hace una pregunta que debemos hacérnoslo todos. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Una petición o una adoración? Porque Dios espera que nosotros vayamos a su altar con una adoración. Por ejemplo, en el tabernáculo espiritual que presenta el salmista David, que tenía la revelación del tabernáculo de Dios, del tabernáculo celestial, él tenía esa revelación. Él dice en el Salmo 100, entrar por su puerta con acción de gracias. Ahora, ¿cuántas veces vamos nosotros o queremos llegar a la presencia de Dios sin pasar por esa puerta? Y brincarnos la puerta. Entonces, brincarnos la puerta no es la solución. Esa es la puerta de la gratitud. Entonces, usted tiene que pasar con gratitud, agradeciendo a Dios que usted es salvo, que usted tiene salvación, que usted tiene gozo, que usted tiene bendición, que usted tiene familia, que Dios ha sido con usted, no pidiendo. Porque Dios sabe ya lo que tú llevas en el corazón. ¿Qué dice Mateo 6? Mateo 6 dice, cuando tú vayas a pedir algo, dice, entra a tu habitación y allí en secreto delante de Dios, tú le dices a Dios lo que tú quieres. Él no dice que vaya a la iglesia con la petición. Yo creo que, no sé si estoy leyendo mal la palabra. No, Él es el Dios del secreto. Él nos invita a nosotros a ir a su casa con acción de gracia. Si la iglesia de Cristo dejara las peticiones de lado, dejara los problemas de lado, Wow. y cuando llegara a la congregación entrara agradeciéndole a Dios lo que ha hecho, alabando a Dios, bendiciendo a Dios, ya Dios sabe lo que el problema que hay en usted, la situación por la que usted está pasando. Déjele eso a Dios. Déjele eso a Dios, que se encargue de eso. Usted encárguese de adorar y bendecir a Dios, y de glorificar a Dios y bendecir a otros hermanos, porque usted tiene que llevar su carga. Pero nosotros somos desconfiados, ¿verdad? Nos gusta cargar las cosas. Jesucristo dice, si vosotros estáis, Mateo 11, 29, cargados, cansados, dice, venid a mí y poned vuestras cargas a mi pie. Y Él hará descansar. Y Él nos hará descansar. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos la carga, pero nos llevamos el saco para llenarlo otra vez. Ay, Dios mío. Volverlo a cargar. Ni siquiera lo despojamos. Entonces, el Señor quiere que nosotros descansemos. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en el monte Sinaí? Mi presencia te dará. Descansa. Pero no dejamos que la presencia nos ayude a descansar. Entonces, una de las cosas que yo veo aquí realmente importante es cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios. Y en vez de nosotros ir a pedir, mira Señor, que tú no me has respondido esta oración, que yo tengo tanto tiempo orando por esto y parando por esto y tú no has hecho nada. Olvídese de eso. Eso está, ya usted lo puso en la mano de Dios. Entonces, el hecho de repetir la misma oración quiere decir que usted no confía en Dios. Oh my God. Estaríamos entrando a una puerta, en lugar de puerta de gratitud, es una puerta de reclamo. Ya lo entendí. Dice entrar por su puerta con acciones de gracia y por sus atrios, el atrio, el lugar donde nos reunimos para adorar a Dios, con alabanza, no dice con peticiones. Que avanza. Entonces, después que usted agradece a Dios, lo que tiene que hacer es entrar al atrio y gozarse y bendecir a Dios. ¿Y qué va a pasar con los problemas que usted tiene? Usted se lo dijo al Señor en su habitación. No se ha desconfiado. ¿Por qué lo trae para la iglesia otra vez? Dios, sí. ¿Qué es lo que vamos a buscar a la iglesia?
¿O qué vamos a llevar a la iglesia? A la iglesia no se va a buscar, a la iglesia se va a llevar. Usted lleva su diezmo, lleva sus ofrendas, lleva su primicia, lleva su adoración, lleva su alabanza, lleva su agradecimiento a Dios. Imagínese usted una persona que se olvide de los problemas para entrar a la casa de Dios a gozarse, lo que va a pasar. Se acelera, dijo usted, el cumplimiento. El anhelo que usted tiene se va a acelerar. Es cierto. ¿Por qué? Ya usted entró debidamente como debe entrar. Ahora, imagínese los que salen de la iglesia, cómo deben salir. Agradecidos de lo que Dios hizo. Sí. No frustrados. Hay gente, no, yo vine a buscar un milagro y no pasó nada. Yo vine a buscar... Entonces, ahí entra en parte la tercera pregunta que usted tiene. El anhelo que usted tiene es a la iglesia. El anhelo que yo tengo como pastor ya de 55 años de la iglesia, Sí. es que la iglesia alcance la estatura del varón perfecto. Que llegue a la perfección. ¿Por qué que los ministerios Dios los organizó según el apóstol Pablo? ¿Para qué? Alcanzamos la perfección, la estatura de la plenitud de Cristo. Y mi trabajo, yo estoy tratando por todos los medios de que la iglesia alcance la estatura de la plenitud de Cristo. Pero para alcanzar en eso hay que entrar en intimidad con Dios, en una intimidad tan profunda que nos lleve al conocimiento del Señor Jesucristo, porque no todo el mundo conoce a Dios. Le sirven, hablan de Él, le cantan, lo alaban, oran, pero no lo conocen. Como en Hechos, se decía el Dios no conocido. Entonces, tenemos un altar a un Dios que no conocemos. Dios. La iglesia Atenea, creo que. Sí, pero eso está pasando hoy en día. Altares que le sirven a un Dios que ellos no conocen. Y hablamos mentiras, diciendo que conocemos a Dios. Mire, usamos una palabra para querer justificar. No, porque la Biblia dice, donde hay 2 o 3, en mi nombre yo estoy ahí. ¿Usted ha analizado esa palabra? Oiga bien, cuando dice donde hay 2 o 3 en mi nombre, la palabra nombre quiere decir naturaleza. Lo que conoce mi naturaleza, lo que vive, lo que mi naturaleza vive en ellos, esos son los que me conocen. Y cuando la naturaleza divina mora en usted, ya usted conoce a Dios, porque esa naturaleza mora en usted. Pero mientras esa naturaleza no more, usted puede cantar, alabar, brincar, hablar en lengua, correr. Mientras esa naturaleza no mora en usted, usted no conoce a Dios. Lo que está viviendo es pura emoción. Entonces, tenemos un problema serio, porque hay una diferencia entre emoción y unción. Dios mío. Y hay quienes tienen unción, pastora, pero no tienen poder. Que es el respaldo de Dios. No tienen poder. Jesucristo no le dijo a los discípulos, váyanse a Jerusalén para que reciban unción. No, para que reciban poder. Usted puede ser ungido, usted puede tener una bendición grande sobre usted, pero si usted no tiene poder, usted no tiene nada. Porque el poder es el sello de Dios para vivir una vida agradable a Dios. Entonces, como pastor, mi anhelo principal es darle a conocer a ese Cristo de poder a la congregación y ayudarle a crecer hasta alcanzar el nivel de la estatura del varón perfecto. Cuando la Biblia habla de perfecto, no está hablando de una persona impecable, está hablando de una persona madura espiritualmente, que haya madurado espiritualmente. Cierto. Y para madurar espiritualmente, eso no se necesita mucho tiempo. Se necesita intimidad con Dios. Eso me ha llevado a mí a traer renovación a la iglesia. A llevar la iglesia por un camino que no conocía. Y que muchas iglesias no conocen. Se lo dijo Dios a Josué. Dile al pueblo que cuando vean el arca moverse, se muevan ellos a una distancia
Porque ellos van a entrar en un camino que no conocen, para que sea la presencia que los guíe en ese camino. Entonces, todo pastor debe anhelar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, como dice Pablo y le escribe a la iglesia de Éfeso. Así es. Pablo habla en la iglesia de Éfeso, una iglesia santificada, lavada, limpia. ¿Estamos nosotros en el camino de ser esa iglesia? ¿O nos estamos entreteniendo en el camino para no alcanzar ese nivel? Es una pregunta que yo dejo en ahí. Impactante, ¿no? De hecho, es muy lamentable. Digo usted, tenemos un problema, yo creo que tenemos muchos, con la crisis de la iglesia, y ver que ese anhelo, hay pastores que hoy deberían de tener ese anhelo y no lo tienen. Se está desviando incluso en el corazón de ministros de Dios el anhelo de santificar la iglesia. Su ocupación está totalmente en otras cosas, porque la distracción está anuente, y justo por eso, usted lo mencionaba ahora, la iglesia de los 70, de los 80, hoy en día es otra cosa totalmente. Y usted que ha conocido durante tantos años, estar viendo esa transición hoy en día, se nota mucho que hoy en día el tiempo claramente se está cortando, la gente todo anda con prisa, todo es ruido, todo es distracción, todo es tecnología, y ahora todo es inteligencia artificial también. Usted que ha notado cada época y la demanda que hay mientras más cerca está la venida del Señor, ¿cómo se puede aconsejar, sobre todo en el sector que para mí en lo personal me impacta mucho, que los jóvenes son los que en esta generación han venido como con un hambre de Dios más fuerte que el viejo? Y lo he notado a nivel personal en la iglesia, justo, no sé en las demás, pero en la nuestra, hoy en día hacerle ver a un joven esa intimidad que dice usted, ese conocimiento, ese carácter de Dios. El reino de Dios se basa no de palabras, sino de poder. Para adquirir ese poder en un mundo donde hay tanta prisa, tanta distracción, ¿qué consejo le da usted como pastor a esta generación que quiere un poco de quietud en Dios? Fíjense, cuando nosotros nos vamos al profeta Miqueas, el profeta Miqueas habla de algo profético que dice que para los últimos días los jóvenes desmayarían de hambre y de sed, y no es de comida ni de bebida, sino de la palabra. Es una profecía, ¿cierto?, que estamos mirando hoy en día. Y cuando habla el profeta de esa hambre de palabra, no está hablando del hambre del logo, que es la palabra, está hablando de la palabra revelada. La palabra revelada. Porque una cosa es que usted lea la historia bíblica y otra cosa es que usted reciba la revelación de la palabra que está oculta ahí. Porque el mensaje de Dios está oculto en la Biblia. La Biblia dice, lo revelado le pertenece a los hombres, pero lo oculto le pertenece a Dios. Entonces, hay que buscar a Dios en la intimidad para que revele lo oculto. Mira el problema que había en Silo. En Silo había un problema serio. Dice, escaseaba la palabra. Y no era que leyeran los escritos que tenían, no, era la palabra revelada. Entonces, cuando el líder o los líderes de la iglesia se proponen buscar la revelación de la palabra de Dios, alcanzan entonces el nivel espiritual que la iglesia necesita alcanzar a través de las revelaciones que reciben del que ministra. Pero ¿qué pasa si el que ministra no tiene esa intimidad con Dios? Era el problema de Elí. Elí perdió la relación con Dios. Y no fue por la edad, fue por descuido.
cierto. Yo tengo de edad, ya voy a cumplir en el mes de abril 77 años. Yo me convertí a los 22 años. Y yo no he perdido de ahí 50, 54, 55 años. Yo no perdí la unción primera que recibí. Yo lo he mantenido. Porque he mantenido mi relación con el altar, con Dios. Bajo batalla, bajo lucha, aprendí algo en la Biblia. ¿Por qué Abraham ató a Isaac al altar? Para que aprendiera a vivir atado al altar. Atado al altar. Y yo me até al altar. Si los sacerdotes, para poder ministrar en el lugar santo, en el lugar santísimo, necesitaban pasar por el altar, quiere decir que el altar es importante. Si la crisis de Silo pasó porque menospreciaban la ofrenda del altar, entonces entró en crisis el lugar santo y el lugar santísimo. Por menospreciar. Por menospreciar. Entonces hay una ofrenda que presentar delante del altar de Dios. Esa juventud que ahora los están engañando, en muchos lugares los están engañando con alboroto, con brinco, con grito, con corredera, con actividades. Lo están entreteniendo, no lo están formando. Lo están entreteniendo. Y Dios nos ha llamado a nosotros a que enseñemos la importancia de que Cristo sea formado en nuestra vida. De que entremos y nos relacionemos a profundidad con el Señor. El Evangelio no es un juego, no es algo para entretenerse, no es algo pasajero. El Evangelio es una vida. Es vida en el Señor. Entonces, cuando entendemos la importancia de enseñar ese Evangelio santo, puro, divino, aprendemos, conocemos lo que es el diseño del trono de Dios. Cuando permitimos que el diseño que Dios preparó para nosotros desde el huerto del Edén, entre nosotros, entonces vamos a cambiar. Hasta que no se aprenda el diseño, hasta que no se someta a ese diseño, hasta que no nos sometamos al diseño del trono, no vamos a vivir la vida plena, a plenitud en el Señor. Estaremos jugando a ser cristianos. Nos estaremos perdiendo el tiempo en entretenimiento. No es subir a una plataforma a hacer chistes, a hacer cuentos para que la gente se ría. No, yo no soy payaso. Es enseñarle el camino. Y el camino de Dios no lo conoce todo el mundo. Job dice, Job capítulo 28, verso 7, dice: senda que no la conoció buitre, ni ave de rapiña, ni león caminó por ella. Es la senda de la sabiduría de Dios. Hay que conocer esa senda, hay que buscar esa senda de la sabiduría de Dios, porque es la que conduce a la vida eterna. Hay mucho que hacer en tan poco tiempo, porque la venida de Cristo está tan cerca pero no imposible. No imposible, y me impacta mucho, me deja mucha tarea a mí en lo personal, para discipular, para formar, para hacerle ver a todos los que están escuchando esto. Hay una demanda que tenemos, padres de familia, porque eso no solamente es sobre pastores, sobre líderes, también los sacerdotes de hogar y mujeres también, porque tenemos madres solteras en el programa. Creo que es importante para todos tener esa demanda sobre esta generación que está profetizada. Y he visto, soy testigo, de donde niños creen más incluso que sus padres, donde niños oran más incluso que sus padres, y jóvenes donde sus papás no les apoyan, pero hoy les quiero decir que no están solos y que oramos a Dios para que ese camino sea aún más prosperado y revelado. Y, apóstol, gracias de verdad por tan edificante enseñanza. Creo que hablaríamos aún de mucho más, pero cada cosa
ha sido de verdad muy edificante, no solo para mi vida, sino para todos los que van a escuchar este programa, que van a alcanzarse. En lo personal, ya me lo respondió, pero durante todo el programa siempre hemos dicho que los anhelos del corazón es como estar en una sala de espera, donde Dios es el médico que debe abrir y nosotros estamos como en un consultorio, que estamos esperando un resultado, estamos esperando la respuesta de ese médico, del Padre cuando nos atiende a la súplica. Y ya quedó muy claro todo lo que nos ha dicho. No quisiera pasar por alto porque Dios nos ha mostrado como toda sala de espera tiene como un cuadro, ¿verdad? Y nos ha mostrado en cada episodio específico, hay cuadros donde Dios nos ha dicho como si usted estuviera en la sala de espera de Dios, como ese que está allá, que diga, estén quietos y sepan que soy Dios. Amén. En otra ocasión nos mostraba uno que decía, rendirse no es la opción. Con la pastora Loida escuché, mientras esperas, Dios fortalecerá tu carácter. ¿Cuál cree que usted que sería un cuadro que esté en esa sala de espera de Dios mientras viene el cumplimiento? Yo tengo uno, inclusive que lo escribimos en una salita que hay en nuestra casa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si usted pide sin fe, no va a recibir nada. Si usted adora sin fe, tampoco va a recibir nada. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Adorémoslo como si ya hubiera habido el cumplimiento, alabarlo, amarlo a Él con o sin cumplimiento, porque lo importante es que Él esté por encima de nuestros anhelos y creer claramente que si está dentro de su voluntad, Él lo hará. Yo agradecería muchísimo si usted pudiera orar por la generación que quiere profundizar más su relación con Dios. Padre, te damos gracias en este instante, porque podemos volver una vez más ante tu santa y divina presencia. Gracias por ese privilegio que nos concede. En esta ocasión vamos a presentar todas las personas que están pasando por diferentes situaciones, que están esperando una respuesta tuya, Señor. Todas aquellas personas que han depositado su confianza en ti, que han entregado su vida a servirte, a buscarte, Señor, y a hacer tu voluntad y a esperar tu voluntad también, a que en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, bajo esa gracia que tú has prometido, Dios, que vendría sobre nosotros, y ese espíritu que tú le prometiste a Israel, espíritu de gracia, se ha derramado, Señor, sobre todo tu pueblo, sobre tu iglesia. Que tu pueblo, a través de esa gracia, pueda alcanzar tu misericordia, Señor. Alcancemos esa misericordia. Queremos bendecir todos los que siguen este programa y pedirte, oh Dios, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, de tu Hijo amado Jesucristo, según tu voluntad, tú respondas cada petición, Señor. Cada cosa que tu pueblo necesita. Aquellos que invocamos tu nombre. Bendecimos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, de verdad, nuevamente agradecerle primeramente a Dios, a su vida, su familia, y bueno, agradecer a cada uno de ustedes. Por favor, haga saber este mensaje a tantas personas que necesitan entender que hay un Dios que debemos conocer más allá de las cuatro paredes de una iglesia. Y les bendigo. Seguimos viviendo cada anhelo y orando por ellos, y les esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche en hora Costa Rica, en Anhelos del Corazón. Bendiciones.